El texto es una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Convencer, informar, expresar un sentimiento, mandar. Se trata de una unidad comunicativa básica. Estos textos poseen enunciados como un segmento comunicativo de dimensión variable. Textos tienen carácter completo. Consideramos que una expresión lingüística está provista de esta propiedad si tiene sentido completo por sí misma. Sería que no depende de otra expresión. Posee también un marco de integración global. Un texto, para hacerlo, tiene que poseer un núcleo informativo fundamental, que es el asunto del que se trata. También tiene que tener adecuación, que es la característica del texto, cuando está bien construido desde el punto de vista comunicativo. Esa comunicación debe ser quién es el emisor, cuál es su intención, quién es el receptor, qué relación hay entre ambos y qué canal se va a utilizar. Finalmente tenemos un emisor y un receptor. El emisor es esencial para planificar y para comprender un texto. La figura del receptor también está condicionado por el texto. La coherencia es la propiedad del texto que provoca que se entienda como una unidad y no como un conjunto de enunciados sin relación. Esto quiere decir que un texto coherente ha de tener una continuidad en el sentido. La coherencia debe tener un orden adecuado de las ideas y una organización jerárquica que distinga correctamente las ideas principales de las secundarias. Los tipos de coherencia. Tenemos la coherencia en el enunciado, cuando las palabras y los enunciados tienen sentido. La coherencia entre enunciados, cuando cada enunciado se une lógicamente a los que le proceden y la información avanza de unos enunciados a otro. La coherencia global, cuando la relación que se establece entre todos los contenidos le da unidad y un sentido al texto. El texto está organizado y jerarquizado. Mecanismo de la coherencia. Tema. Todos los elementos del texto deben tratar sobre lo mismo. No deben contradecirse unos enunciados con otros. Esto quiere decir que no se deben mezclar los enunciados. Avanzar de forma ordenada y jerarquizada. Ordenar lógicamente los enunciados que componen el texto. Finalmente, no introducir elementos que no tengan que ver con el tema de que se está tratando. La cohesión es la manifestación lingüística de la coherencia. Un texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan la relación coherente de sus partes. Los procedimientos de la cohesión textual. Cohesión basada en la identidad. Es la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso. Repetición léxica. Es la repetición de una palabra en diferentes enunciados. Repetición sinonímica. Aparición reiterada de términos que están relacionados por su significado. En esta le encontramos la sinonimía, la hiperonimía y la hiponimía. Repetición léxica con identidad referencial. Son palabras que en el contexto o en ese momento histórico aluden a la misma realidad, pero no se pueden considerar sinónimas. Cohesión basada en las relaciones anafóricas y catafóricas. Son mecanismos cohesivos en el texto porque se refiere a otros elementos del discurso. Un elemento es anafórico cuando se refiere a algo aparecido anteriormente en el contexto. Un elemento es catafórico cuando hace referencia a otras palabras que aparecen tras él en el contexto. La sustitución. Para evitar la repetición excesiva de una palabra se utiliza otra de significado léxico muy general o significado ocasional. Elipsis. En determinados contextos se puede omitir algún elemento léxico de una oración por haber aparecido previamente en el discurso. En función del elemento omitido se distingue la elipsis nominal, comparativa y verbal. La cohesión basada en la conexión, los conectores, marcas de organización y modificadores. ¿Cómo construir un texto? Es necesario tener las ideas y saber organizarlas de forma adecuada, con el objetivo
que el texto tenga las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión. La planificación del texto, es decir, el tiempo que tenemos para realizar y exponer nuestro texto, la determinación de sus aspectos comunicativos para conseguir la adecuación final, es decir, la respuesta a las cuestiones. ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ¿En qué situación se encuentra el emisor y el receptor? Generación de ideas, que consiste en encontrar la información con la que construiremos nuestro texto. Podemos encontrar ideas en nuestra memoria o experiencias. La organización de las ideas, agrupar la información archivada por rasgos comunes y dar un título al conjunto. Y, si es necesario, organizar subconjuntos que podrían llevar su propio título. Después de elaborar un guión, seleccionar las ideas que sean pertinentes en relación a las elecciones que ha realizado y organizarlas jerárquicamente. Tendremos un tema general que dará coherencia global al texto y una serie de ideas suspendidas en este aporte que da coherencia lineal. En el guión se tendrá en cuenta la estructura, las partes del texto, más o menos libres según el género textual o el tipo de texto del que se trate. La producción del texto. Se recorre todo el trabajo en el que las ideas se organizan definitivamente. Debe tener coherencia y cohesión. La redacción. Si el texto es transmitido oralmente, bastará con elaborar un esbozo y ensayar su redacción, cuidando que las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión se unan con los otros aspectos relativos al uso oral, como son la forma de hablar, la mirada y los gestos. Si el texto es escrito, lo conveniente es realizar un primer borrador. Terminado, hay que comprobar. ¿El escrito responde a lo que se quiere decir? ¿Está bien organizados los párrafos? Luego se pasa al segundo borrador, donde se elimina conectores y se inicia la revisión de palabras. Después hay que puntuar y comprobar que el texto cumpla con sus condiciones y sus objetivos. Y si no es así, se volverá a corregirlo nuevamente. El texto definitivo tendrá en cuenta los aspectos tipográficos, sangrados y márgenes, que hoy da por defecto cualquier proceso del texto. Los conectores son los nexos o enlaces gramaticales que unen dos o más oraciones o partes de una oración para darles coherencia lógica. Los conectores, como su nombre lo indica, tienen como función unir palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además, sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Tipos de conectores. De oposición. Estos tienen por fin enlazar ideas en las cuales el contenido presenta contradicción, es decir, se emplean para detonar diferencias entre las expresiones u oraciones utilizadas en el contexto. Los conectores que se utilizan para este tipo son pero, sin embargo, por el contrario, en contraste con, por otro lado, entre otros. De adición. En contraposición al conector de oposición, la idea de esto es añadir una nueva idea al discurso, como una especie de complementación a las ideas principales. Los conectores que se utilizan para este tipo son y, también, aún, ahora bien, asimismo, igualmente, entre otros. Temporal. Tal cual se deduce su nombre, estos tipos de conectores se emplean para señalar el momento en el que sucede una acción o bien el instante en el cual se lleva a cabo. Los tipos de conectores que se utilizan en este tipo pueden ser en adelante, a menudo, ahora, seguidamente, a medida, enseguida, entre otros conectores más. De casualidad. Son palabras que se utilizan para detonar la consecuencia de una acción. Los tipos de conectores que se pueden utilizar en este tipo son por qué, por tanto, según, de modo que, en conclusión, entre otros conectores. De reformulación.
Son expresiones que se emplean con la finalidad de agregar un ejemplo o bien aclarar una situación dentro del mismo discurso. Los tipos de conectores que se utilizan para este tipo son, en otras palabras, por ejemplo, como, dicho de otra manera, entre otros tipos más. El contexto es todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. Es decir, se refiere a hechos, eventos, momento histórico, situación, lugar y todos los elementos que relacionan el mensaje con el entorno. Está formado por una serie de circunstancias que facilitan entender el mensaje. Contexto lingüístico. Es lo que se dice, es decir, las palabras del micro y macro texto que rodea a lo que se está diciendo. Contexto extralingüístico, es decir, dónde o en qué momento histórico, social y cultural se lo dice. El hipertexto es una estructura no secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos y redes sociales. El hipertexto es texto que contiene enlaces a otros textos. Es decir, es una estructura que organiza la información de forma no lineal que permite enlazar fragmentos de texto entre sí. Está asociado a la informática. La forma más habitual del hipertexto es la de hipervínculos. Lector, lectura tradicional. Es un texto narrativo en físicos, ya sea libros, páginas, etc. Tiene una relación individual entre el libro y el lector. Este tiene un rol de imaginación, de imágenes y sonido. Entiende e interactúa con la lectura. Se requiere un espacio individual. Lector, lectura ideal. En esta lectura el lector es activo. Él pone en funcionamiento su conocimiento, es capaz de ir hacia atrás y adelante en el tiempo mientras va leyendo, es decir, sigue una secuencia temporal entre pasado, presente y futuro mientras va leyendo. Entiende diferentes tipos de texto cuando lee. Tipos de lectores. Lector hater es un lector que critica toda la lectura, al final se cree superior al escritor. Terminará de leer con odio, pero en el fondo se sentirá satisfecho por haberle encontrado defectos al libro. Lector crítico. Recordemos que hay críticas positivas y negativas. Este lector sí sabe la diferencia y puede criticar y destrozar un libro como puede ensalzar otro y decir que es el mejor que se ha leído. Lector snoop. Compra libros solo en librerías. No lee nada que haya sido considerado malo. Lector meditabundo. Toda lectura debe enseñar algo. No le gusta la ficción. Se decanta por el ensayo y el periodismo. Es un lector con mucha seriedad. Lector paciente. Es lento pero perseverante hasta el final. Todo lo que empieza a leer termina. No puede soportar la culpabilidad por no terminar de leer un libro. Lector destructor. Este lector es un peligro. Le quita las cubiertas a los libros, dobla las páginas y escribe en ellas. Ama leer, pero no sabe conservar un libro. Lector de lectura pospuesta. Cada vez que va a una librería no aguanta la tentación y compra uno o dos libros. Se promete a sí mismo que pronto los leerá. Lector postureo. Es algo así como pura pantalla. Compra los libros por vanidad. Escoge las portadas y lomos más bellos para que combinen con su decoración. Lector bibliófilo. Se emociona si consigue un ejemplar autografiado o una primera edición, pero eso no es un limitante. Le encantan los libros viejos por su olor, su color amarillento y sus hojas arrugadas. Lector no acorde a su edad. Hay adultos que leen libros de niños y jóvenes, mientras que hay niños que le encanta un libro para adultos. Lector fan. Es un lector de esta categoría. Se hace fanático a un escritor determinado y busca todos sus libros. Está pendiente de sus novedades, se molesta si no ha sacado un nuevo libro. Se vuelven expertos en un autor que les guste. Lector acaparador. Es una especie de acumulador de libros. Le gusta adquirirlos por montones, sin ningún interés de leerlos. Lector promiscuo. Es un hippie de la lectura. Inicia varias lecturas al mismo tiempo. Lector compulsivo. Siempre lleva un libro consigo y cualquier momento es bueno para sacarlo y leerlo. Lector influenciable.
Escucha recomendaciones de quien sea, famoso o no. Le gusta compartir la lectura con otros para comentarla. Lector antes de dormir. Solo lee al acostarse, hasta que le dé sueño, aunque a veces se queda dormido con el libro en las piernas. El rendimiento de su lectura dependerá de cuánto sueño tenga. Audiolector. Leer sin leer. Gracias a esta tecnología escucha su libro preferido. Esta opción es para las personas que manejan por largos periodos o que hacen muchas actividades en casa y no tienen tiempo para sentarse a leer. Lector público. Usa sus redes sociales para manifestar agrado o desagrado con el libro que acabó de leer. Toma fotografía a los párrafos y los sube en Instagram, Facebook o Twitter. Relector. Este lector revisa los libros de su biblioteca y sin pensarlos 2 veces vuelve a leer alguno que le haya gustado mucho. No lector. Es un antilector. Dice que leer le aburre, tal vez se daba malas experiencias del pasado. Quizás leyó un libro nada acorde con sus gustos o no era el momento para hacerlo. La recomendación es que empiece por libros de pocas páginas sobre temas que lo motiven. Tipos de textos. Los tipos de textos pueden ser literarios, no literarios y digitales. Los textos literarios son aquellos que se producen con fines estéticos, por medio de un lenguaje connotativo. Esto es, por medio del uso de un lenguaje metafórico, se exponen relatos, ideas, sentimientos y diálogos que funcionan como símbolos o alegorías de realidades profundas y que no siempre pueden ser explicadas mediante un lenguaje directo. El texto literario se clasifican en texto narrativo, se refiere a toda suerte de relato de ficción o relatos simbólicos. Texto lírico. Los textos líricos son aquellos que expresan sentimientos e ideas a partir del uso del lenguaje poético, cargado de inspiración y entusiasmo, razón por la cual el poema es su expresión fundamental. Texto dramático. Son textos dramáticos aquellos destinados a su representación escénica, bien sea por medio de diálogos o de acciones. Los textos no literarios. Son todos aquellos textos que tienen como fin la transmisión de información o la comunicación de ideas o mensajes a través de un lenguaje denotativo. Algunos de sus tipos son texto descriptivo. Se refiere al conjunto de textos que están destinados a caracterizar de manera pormenoriza de un determinado objeto, sea que se trate de una persona, animal, paisaje, lugar, situación o cosa. Texto expositivo son aquellos textos que buscan exponer información, ideas y conceptos de manera clara al lector, sea desde una perspectiva general o especializada. Texto argumentativo son aquellos que debaten de ideas, teorías y conceptos con el propósito de expresar opiniones y puntos de vista diversos sobre el abordaje de determinados temas. Texto informativo son aquellos destinados a brindar una información esencial sobre acontecimientos específicos o cualquier asunto de interés actual. Texto científico son aquellos en los que se desarrollan teorías y conceptos y presentan avances sobre investigaciones científicas de toda clase por medio de una estructura rigurosa. Suelen usar un lenguaje técnico especializado. Texto técnico. Se trata de un texto claro y preciso, cuyo propósito es brindar información sobre metodologías y procesos para aplicar conocimientos científicos, así como facilitar herramientas de trabajo. Texto publicitario. Los textos publicitarios son aquellos breves destinados a persuadir al consumidor para adquirir determinados bienes o servicios. Texto jurídico. Se refiere a aquellos textos de uso legal y judiciales, tales como leyes, sentencias, documentos de compra y venta, poderes, actas constitutivas, etc. Texto normativo. Se refiere a los textos en los que se señalan normas de comportamiento en el contexto de una determinada institución, formal o informal. Texto administrativo. Se refiere a todo el universo de textos destinados a formalizar la comunicación dentro de una determinada institución, lo que incluye tanto a sus trabajadores y a las instancias a que representan, como a las personas que se sirven de la institución. Texto epistolar, epístola o carta.
Por texto epistolar se conoce a las cartas o comunicaciones que se establecen entre personas. Textos digitales. Mención aparte merecen los textos digitales, ya que suponen un nivel de complejidad diferente debido a sus modos de producción, sus soportes y los modos de lecturas que promueven. Es decir, los textos digitales usan diferentes códigos, pero mantienen la misma estructura del lenguaje. Se clasifican en textos digitales unimodales. Son aquellos que han sido escritos o digitalizados en un procesador específico para ello y que reconocen por las siglas de la extensión. Textos digitales multimodales. Los textos multimodales son aquellos que usan editores en línea y editores multimodales. Intertextos. Los intertextos son aquellos que facilitan la comunicación interpersonal y el intercambio de contenido e información, lo que implica que el lector es a la vez generador de contenido. La web semántica es una nube de informática la cual se alimenta de cibertextos, hipertextos e intertextos.